Bien, mi nombre es Mauricio. Les voy a hablar un poco sobre lo que es la impedancia. La impedancia es la posición que muestra un circuito al paso de la corriente cuando se le aplica una tensión, siendo un circuito de corriente alterna. La impedancia se mide en ohms y, a diferencia de la resistencia, que solo nos muestra una magnitud, la impedancia nos mostrará dos partes, que será la magnitud y la fase. Es decir, la impedancia consta de dos partes, que es la parte real y la parte imaginaria. La parte real es la resistencia y la parte imaginaria será la reactancia, siendo reactancia capacitiva o reactancia inductiva. Depende si se está analizando un capacitor o una bobina o inductor. En la parte imaginaria, que es la reactancia, también tenemos la fase, que va a ser el ángulo en el cual se estará en el momento en el que estemos analizando el dispositivo. Es decir, al tener la corriente alterna tenemos ciclos completos de 0 a 360 grados, y en el instante en el que analicemos dicho ciclo nos mostrará el ángulo en el que se encuentra este mismo. La impedancia es la relación entre el fasor de tensión y entre la corriente de la intensidad, y su unidad es el ohm. Mi nombre es Andrés, yo les voy a hablar de diagramas de impedancia. El diagrama de impedancia es representado en un plano complejo, en el cual se muestran las impedancias de los diferentes circuitos, de los diferentes componentes del circuito. En este diagrama se muestran la diferencia de voltaje y la diferencia de intensidad de corriente para poder demostrar en dónde se cruzan las dos características de los componentes del circuito. Los diagramas de impedancias corresponden al circuito RL y están comprendidos de menos 90 grados a 90 grados. Ok, ¿qué es un inductor o una bobina? Es un elemento, es un elemento pasivo de un circuito eléctrico que generalmente son utilizados para almacenar o liberar energía. Debido a la forma en la que están hechos, trabajan mediante fenómenos electromagnéticos. Uh, por la forma en la que están construidos, hay diferentes tipos de bobinas. Una de ellas es el núcleo de aire. ¿Cómo es esto? Está devanado, la bobina está devanada sobre una base que es principalmente hueca, por así decirlo. Su, su centro es hueco, por eso se le llama de aire. Por esta razón, la inductancia es muy pequeña, se compensa siendo, haciéndola más larga. Hay otro tipo de bobina que se llama de núcleo de hierro. Estas bobinas están hechas principalmente para la industria de la radio. Estas bobinas son utilizadas para disipar una frecuencias más altas. Después hay otro tipo de bobina que se llama de núcleo de ferrita. Las ferritas son óxidos que son materiales que son que ayudan mucho a generar los campos magnéticos más grandes. Entonces, esta última bobina es de las más eficaces debido a que genera una inductancia muy alta. Bueno, profesor, aquí le vengo a explicar lo que es una representación fasoriales y la representación senoidales. La representación fasorial en esta pequeña hoja, aquí se representa un vector. El vector en este caso se llama fasor. El vector se representa con números complejos, ya que tiene una parte real y una parte imaginaria. La distancia del vector va a ser la magnitud máxima que tenga la tensión o la corriente que se esté estudiando.
va a ser lo más largo que se está estudiando. Aquí, como vemos en el dibujo, está la W, que representa la velocidad angular. La velocidad angular va a representar la frecuencia. Entonces, esto quiere decir que el fasor va a estar girando sobre el eje 0, va a estar ya sea 90, 180, 270 grados. Depende de qué tan rápido se complete un ciclo. Un ciclo se va a completar cuando sea los 360 grados. Entonces, ya sea entre más sea la frecuencia, más rápido va a girar el fasor. También se puede poner un fasor sobre el eje de las Y, representando que se está estudiando dos fasores, que uno será de la tensión o de la corriente. Bueno, entonces ahora la representación senoidal, como su nombre lo dice, la gráfica del seno va de 1 a -1, donde cuando es 0, cuando el seno es 0, pues vale 0. Entonces, como ya todos se saben la gráfica del seno, entonces va a ir cada rayita de la gráfica representa 30 grados, 30, 60, 90, así hasta completar los 360, que serán los 360 grados que tiene un círculo. Al igual que acá en la representación fasorial, cuando se cumple un ciclo, pues es toda una vuelta completa y regresa al mismo punto. En la representación senoidal va a ser hasta donde completa los 360, va a ser un ciclo. Como ya lo vimos en la práctica con el osciloscopio, en el osciloscopio representa se completa varios ciclos. Es porque se van por segundo, se va completando un ciclo y no, en algunos casos se ve parpadeando. En la gráfica senoidal se pueden estudiar más fácil los que son los desfases, que los desfases serán entre la corriente o una tensión, y entonces eso representa la otra gráfica, que esta es la gráfica del coseno. Entonces, si lo expandiéramos más hacia la derecha, bueno, en su caso hacia la izquierda, se vería una continuidad siguiendo a cómo va el ciclo. La separación que tienen las dos gráficas es el desfase, ya sea adelantamiento o que se atrasa, dependiendo a cuál llegue más rápido al 0, al 0,0. Todas las gráficas senoidales van de acuerdo, depende al tiempo, siempre es conforme al tiempo. Bueno, yo soy Mauricio, les voy a dar mi conclusión sobre la práctica 2 del laboratorio. En la práctica 2 pudimos observar las dos señales que nos generaron. Una fue generada por la resistencia y otra fue generada por la bobina. Después, con estas dos ondas en el osciloscopio pudimos observar el desplazamiento de las ondas, y al igual también pudimos ver la curva de Lissajous, que es la generada por los puntos en donde chocan las dos señales, que sería la de la resistencia y la bobina. Bueno, yo le voy a dar mi conclusión de la práctica número 2 de las senoidales que se forman en el circuito de resistencia y bobina. Al poner las senoidales para poder formar la curva de Lissajous, se pone en el eje X la senoidal de la resistencia y en el eje Y la senoidal de la bobina. Donde se encuentran las senoidales, toma como referencia para poder hacer la curvatura de Lissajous
la cual nos demuestra el desplazamiento de onda. El desplazamiento de onda es causada por las diferentes tensiones y voltajes que llegan a los componentes del circuito electrónico. Bueno, en conclusión de lo que hicimos en el laboratorio, podemos decir que para hacer la medición en un circuito de una resistencia, podemos hacer la medición como comúnmente la hacemos, con un multímetro, pero para hacer la medición en una bobina debemos de hacer debemos hacer un cambio entre el resistor y la bobina, ya que si no hacemos esto, las magnitudes, las mediciones que tomemos van a estar incorrectas. Bueno, la conclusión que tengo de la práctica que se realizó fue en el osciloscopio se puede observar mucho más fácil el desfase en que tienen las ondas, lo cual nos puede dar mejor, más exactitud en el estudio, y también nos muestra más fácilmente de cuál es el pico a pico de la gráfica. Esto nos sirve mucho más que hacerlo, por así decirlo, matemáticamente, ya que podemos cometer algún error o algo así, y entonces con el osciloscopio se puede llegar a tener menos margen de error. Lo que se estudió en el laboratorio fue cómo pueden variar las ondas de acuerdo a la tensión que manejemos, y cómo puede variar la onda de acuerdo moviendo a la corriente alterna.